Quisiera en esta mañana hablar, este sermón, hablar más de la arqueología y cómo puede afectar nuestro entendimiento de la Biblia. Porque mucha gente no confía en la Biblia, ¿verdad? Y muchos dicen que la Biblia no es correcta, es ficción, y por eso no podemos confiar en lo que la Biblia dice. Creo que la arqueología provee herramientas para nosotros, para que podamos confiar con confianza en la Biblia. Vamos a hablar acerca de... lo siento, es... Ok, lo siento. Tengo problemas con mi inglés, ¿verdad? Hablé con la confianza en la Biblia. ¿Podemos confiar en la Biblia? Y la arqueología muestra que hay muchos detalles en la Biblia que podemos confirmar. Porque, en la vida, en el trabajo, por ejemplo, cuando entramos en un trabajo, cuando empezamos en una oficina o un lugar, tenemos nuestras responsabilidades, ¿no? Y si cumplimos nuestras responsabilidades bien, normalmente sobre el tiempo recibimos más responsabilidades, más salario, más autoridad en el lugar. Si mostramos fidelidad en lo que es pequeño, recibimos más responsabilidad, autoridad sobre lo que es más importante, más grande. Es normal, ¿verdad? En el ejército, en los negocios, empezamos con las cosas pequeñas y crecemos más y más si hacemos lo bien, si demostramos que somos responsables con los deberes que tenemos. Recibimos más. Es el punto de unas palabras de Jesús, ¿verdad? Los que demostraron la responsabilidad con un talento o con 2 talentos de oro o 5 talentos, recibieron más. Es el costumbre entre nosotros, entendemos esto. ¿Podemos confiar en la Biblia? Yo creo que podemos demostrar que la Biblia es correcto en los detalles, es responsable en lo que es pequeño. Podemos confiar en las cosas más grandes. Yo creo esto. Y vamos a ver esto esta mañana. Vamos al tiempo del Antiguo Testamento, al hijo de Salomón, Roboam, rey de Salomón. La Biblia dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 11, que Roboam habitó en Jerusalén, edificó ciudades para defensa en el reino de Judá. Hay una lista de ciudades. Él fortificó estas ciudades con murallas, torres, armas, ciudades para defensa, bases militares en su país. La segunda párrafa reforzó las fortalezas en estas ciudades, puso comandantes en ellas, provisiones de víveres, aceite y vino, puso escudos, lanzas en todas las ciudades. Quisiera mostrar una de estas ciudades, Laquis. Vemos el nombre acá, Laquis, una ciudad principal en Judá, y una coincidencia, trabajé en la arqueología en Laquis por 4 años. Entiendo más de esta ciudad, pero tenemos mucho. Aquí es la ciudad, o era la ciudad. Fue destruido por última vez antes del nacimiento de Jesucristo. Pero hemos hecho muchas excavaciones sobre el siglo pasado. Mucha obra acá en la arqueología, y hemos aprendido mucho de esta ciudad. No tenemos tiempo para discutir todo que tenemos acá. Pero la Biblia dice que esta ciudad es una de las ciudades fortificadas, edificadas por Roboam. Una fortaleza, armas,
soldados, y con estas ciudades para defensa, murallas. Es importante tener una muralla cerca alrededor de la ciudad. Y sobre el siglo pasado, muchas excavaciones descubrieron varias murallas en la historia de la ciudad. Y vemos unas acá. La muralla A, B, C, D. Diferentes épocas, periodos en la historia de la ciudad. Pero el tiempo, la época de Roboam, no es representada acá. Las murallas A y B fechan después de Roboam. Las murallas C y D antes de Roboam. ¿Dónde está la muralla de Roboam? Tenemos murallas antes de su reinado y después de su reinado. La Biblia dice que él construyó esta ciudad como ciudad de defensa. ¿Dónde está la muralla de Roboam? Y era un problema por mucho tiempo, porque muchas excavaciones no descubrimos la muralla. ¿Y por qué? Una explicación popular, siempre cuando hay un problema, una explicación muy popular es: la Biblia no es correcta. Hay otras posibilidades también. La Biblia no es correcta. Una posibilidad en la lógica, pero yo creo que otras opciones son mejores. A veces, la arqueología no es correcta. La interpretación no es correcta o no hemos descubierto todavía la cosa que buscamos. Y en esta situación es lo que pasó. Porque la excavación del proyecto donde yo era parte, descubrimos la muralla de Roboam en otra parte del sitio. Las otras excavaciones buscaban la muralla no en el lugar correcto. La ciudad de Roboam era más pequeña. No cubrió todo el sitio. La muralla de Roboam no existía acá, pero en otras partes del sitio sí. Descubrimos la muralla de Roboam hace 7 años, en 2016. Una muralla de más o menos 10 metros, ancha. Y la fecha es Roboam. Y sabemos la fecha de Roboam, ¿verdad? En el estudio, el faraón invadió a Judá en el año 925, el 5º año de Roboam, ese muchacho. Sabemos la fecha de su reino, de su reinado. Y esta muralla fecha al mismo tiempo. Podemos fechar la muralla por las cerámicas. Las cerámicas tienen estilo, como la ropa. Podemos identificar camisas o pantalones de diferentes décadas. El estilo cambia, ¿verdad? También con los carros. Podemos fechar un coche hecho en 1965. Parece diferente que un coche nuevo, ¿verdad? Podemos ver y más o menos fechar el año de un coche. Las cerámicas son similares. Podemos analizar las cerámicas de cada periodo y observar el estilo y saber más o menos la fecha. También otras pruebas científicas con cosas orgánicas como semillas, madera quemada que descubrimos acá. Y la fecha es el reinado de Roboam. Descubrimos la muralla en el mismo periodo donde la Biblia dice el reinado de Roboam en Laquis. La Biblia recuerda este detalle. Y podemos confirmar esto hace pocos años. Vamos al norte a otra ciudad, se llama Dan. Dan era muy importante en el Antiguo Testamento. Una de las ciudades más norte en Israel, cerca de la frontera. Dan
quedaba en la frontera en los tiempos antiguos y también hoy en día, también la frontera con Siria y el Líbano. Pero hay un rey que leemos en la Biblia en el primer libro de Reyes 12. El reino de David y Salomón se dividió. Después de la muerte de Salomón en el tiempo de Roboam, el reino se dividió. 10 tribus al norte con un hombre Jeroboam y las 2 tribus en el sur con Roboam, hijo de Salomón. Vamos al norte. El primer rey del reino dividido en el norte. Jeroboam ¿Dónde quedaba el templo de Dios en este periodo? En Jerusalén. Jerusalén es el reinado de Roboam. Pero las tribus se dividieron. 10 tribus en el norte tienen su propio país. El rey Jeroboam es un problema si ellos van a Jerusalén para adorar en el templo, para sacrificar en el templo, porque es otro país. Y Roboam posiblemente puede hablar y lo siento, la división es mejor cuando estamos juntos, ¿verdad? Cuando somos una nación. Y Jeroboam quiere preservar su nuevo país, el reino de Israel. Una solución para prevenir a su pueblo viajar a Jerusalén, al templo. Su solución era construir nuevos lugares para la adoración en el norte. No en Jerusalén, sino en Israel. Y la Biblia describe su plan, su proceso. Primer libro de Reyes 12. Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David, a Roboam, si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en el templo en Jerusalén. El rey buscó consejo, Jeroboam buscó consejo, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses en Israel. Él puso un becerro en Bethel y el otro lo puso en Dan. Hay un ídolo, el becerro de oro en Dan, en el norte. Los que viven en el norte, es el tiempo, quiero adorar a Dios. Jerusalén, sí, Jerusalén es muy distante. Pero aquí en Dan, un nuevo templo con un becerro de oro. Adora a Dios por el becerro cerca de tu casa. Es mejor, no necesito viajar. Muy sabio la parte de Jeroboam, ¿verdad? También, Jeroboam, la tercera párrafa, hizo también casas en los lugares altos. Un lugar alto es un lugar para adorar a Dios o adorar a un Dios, en cualquier lugar. Él nombró sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. En la ley de Moisés, ¿de qué tribu vienen los sacerdotes? Leví. Solamente la tribu de Leví. Pero él nombra sacerdotes de otras tribus, contra de la ley del Señor. Jeroboam también instituyó una fiesta en el mes 8. En la ley de Moisés hay una fiesta en el 7º mes. Jeroboam cambió la fecha al 8º mes. Es nuestra propia fiesta. Somos un país diferente. No necesitamos Jerusalén. No necesitamos el templo, los festivos en Jerusalén. Somos Israel, nuevo país, nuestro propio templo. Becerro de oro, fiesta, sacerdocio. Somos diferentes que Judá. Es la idea de Jeroboam. En la arqueología, en el texto, vemos la rebelión de Jeroboam contra Jerusalén. No necesitamos las costumbres de Jerusalén. Tenemos el sacerdocio de Israel, que no es solamente de Leví, y los lugares altos en Dan y Bethel, con el becerro de oro, etc. Descubrimos el lugar alto en Dan, el lugar con el becerro de oro.
Lo descubrimos hace 30 años, en 1993 y 94. 30 años. Aquí tenemos. Y las ruinas del templo del becerro de oro en Dan. Vemos donde quedaba el altar de sacrificio y la plataforma donde fue puesto el ídolo y cámaras al lado con ropa y incienso y otras cosas asociadas con la adoración. Pero hay otros, mi hijo Caleb, cuando tenía 11 años, demostrando lo que los sacerdotes hicieron. Vemos la forma del altar, el segundo altar, aquí, muy grande. Y Caleb, mi hijo, es sacerdote, haciendo ofrendas al becerro de oro. El becerro de oro quedaba cerca del árbol. Vemos la escalera acá. El becerro de oro quedaba acá, sobre la plataforma. Vemos a alguien adorando al becerro de oro con el altar, la ofrenda, el humo del sacrificio, del holocausto, y el becerro acá, atrás de la gente. Interesante, aquí tenemos dos versiones del lugar. Vemos el tamaño del altar muy grande, pero mira, acá hay un fundamento más pequeño, bajo de este. El primer altar era más pequeño. Y esto es el tamaño del altar de Jeroboam, el primer altar. Unos años después, otro rey expandió el templo. Hizo un altar más grande y vemos el segundo altar. Aquí el altar de Jeroboam, el altar de otro rey de Israel. Vemos la historia de Jeroboam acá, en Dan. Y confirma la historia. Y también hay otros detalles interesantes. Porque la Biblia describe una actitud contra Jerusalén. No necesitamos Jerusalén, no somos Jerusalén, somos diferentes. En Éxodo, capítulo 20, el capítulo con los 10 mandamientos, el último versículo dice: no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra sobre él. Los sacerdotes con grados, la rodilla lo sube. Y podemos ver la pierna. No es bueno un sacerdote. Cuando vemos dibujos del altar original, hay una rampa. Es posible subir sin subir la pierna. ¿Qué vemos acá? Hay grados. No hay rampa, hay grados. Las reglas de Jerusalén, no necesitamos esto. Somos otro país, Israel. Este detalle no es importante. También, cuando Salomón dedicó el templo en Jerusalén, una parte de su dedicación tenemos acá. Primero de Reyes 8, Salomón habla a Dios y dice: Señor, si el pueblo, si los israelitas oran a ti, vueltos hacia la casa que he edificado a tu nombre, hacia el templo, entonces, Señor, escucha tú desde los cielos, el lugar de tu morada, su oración y su súplica. En otras palabras, si el pueblo ora hacia el templo, escucha su oración. Los judíos siempre oraban hacia el templo en Jerusalén. ¿Dónde está el templo en Jerusalén? Mis oraciones hacia el templo. Y el Señor escucha mi oración, es la idea. Aquí en Dan, después de Salomón, después de esas palabras, si soy adorante, si estoy adorando al becerro de oro, la plataforma, tengo mi ofrenda, doy al sacerdote de otra tribu acá, y él ofrece la ofrenda acá, y el becerro de oro queda allá.
¿Dónde está el templo? ¿Oro yo hacia el templo? No. Mi espalda. La espalda del adorador estaba hacia Jerusalén. Los adoradores acá adoraban al becerro de oro con las espaldas hacia Jerusalén. Vemos el diseño, la arquitectura del lugar alto en Dan contra Jerusalén. No necesitamos Jerusalén. Es consistente con lo que leemos en el primer libro de Reyes 12, ¿no? Vemos la historia confirmada, también el propósito, contra Jerusalén. Y la arqueología muestra en los detalles. La historia y los motivos son correctos. La Biblia describe todo correctamente. Los detalles pequeños a veces son más importantes. Es bueno describir algo con el nombre de David o algo grande que demuestra algo grande en la Biblia. Pero yo creo que es más impresionante descubrir o confirmar algo pequeño, que es más fácil olvidar. A mí tiene más influencia. La Biblia, nadie olvida las cosas grandes, pero es muy fácil olvidar las cosas pequeñas. Cuando la Biblia recuerda las cosas pequeñas, ¿podemos confiar en las cosas grandes? Yo creo que sí. Aquí en esta foto, una imagen de armas descubiertas en mi primera excavación. Hay cuchillas y un hacha de bronce, 3 espadas, flechas acá. Yo descubrí esta cuchilla. Mi parte, mi contribución. Y mi foto también. La cuchilla, cuando descubrí la cuchilla. Pero lo que es más importante en esta historia, las 3 espadas. ¿Cómo pareció una espada en el tiempo de David? Tenemos 3 ejemplos acá. Pero es curioso porque esas 3 espadas fueron descubiertas en la sala donde este hombre se sienta. Esta sala era una sala religiosa, con un altar para la adoración de algo. Y hay armas en una sala religiosa. Es curioso. ¿Por qué? ¿Por qué hay 3 espadas en una sala religiosa? No sabemos. Es interesante. Pero esta sala fecha al tiempo de David y Saúl en la Biblia. Y hay una conexión con esto. Que mira, cuando David huía de Saúl por primera vez, él va a un pueblo de sacerdotes, pidiendo armas, pidiendo comida. En el primer libro de Samuel 21, David pide comida. Y dice en el versículo 6, el sacerdote le dio a David pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia. David toma. Y David dijo al sacerdote Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? El sacerdote dijo, mira la espada de Goliat, el filisteo. Está envuelta en un paño detrás del éfod. Si quieres llevártela, tómala. ¿Dónde está la espada de Goliat? Con el éfod. ¿Qué es el éfod? Es una parte de la vestidura del sumo sacerdote de Israel. ¿Por qué poner la espada de Goliat con la vestidura del sumo sacerdote? La Biblia no dice, no explica. Pero es interesante que leemos de esta costumbre, esta práctica, poner armas con cosas religiosas. Y en la misma época, el mismo tiempo que encontramos esto en la arqueología. No es una costumbre antes de David, ni después de David, pero en la excavación, en el tiempo de David, encontramos 3 espadas en una sala religiosa en la arqueología. Y el único ejemplo de esto que tenemos, que da en la Biblia,
en el mismo periodo. Un detalle que la Biblia recuerda correctamente. Ellos hicieron esto. También, un poco antes de David, Samuel el profeta, cuando era niño, él fue criado en el tabernáculo por el sumo sacerdote Elí. Y en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, la Biblia dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia del sumo sacerdote Elí. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. En la historia, el Señor llamó a Samuel, él respondió, aquí estoy. Y piensa que es Elí llamándolo. Y él va a Elí, no he llamado. Vuelve a acostarse. Y Samuel regresó a su cama y se acostó de nuevo. Es Dios llamando a Samuel por primera vez. Mira el detalle. ¿Dónde está Samuel en su cama? ¿Dónde está la cama de Samuel en esta historia? En el templo de Dios, el tabernáculo. Como un lugar religioso, también una casa. Samuel y Elí viven en el tabernáculo, espacio doméstico y espacio religioso, mezclados. Vemos esto en la historia. No es correcto. El tabernáculo es un lugar santo y el sumo sacerdote no debe vivir en el tabernáculo, pero es la culpa de Elí. Él era un sumo sacerdote muy débil, muy infiel en muchos aspectos. Pero la Biblia no juzga esto, describe lo que pasa. Samuel, el niño, está acostado en el templo, donde queda el arca del pacto. Interesante. Sabemos que el arca del pacto, descubierto por Indiana Jones, está en un lugar secreto hoy en día. Pero en ese tiempo, en el tiempo de Samuel, en el templo, Samuel acostado cerca del arca, el mismo edificio. En la Biblia. Es curioso que en la arqueología encontramos el mismo concepto. Espacio doméstico, espacio religioso mezclados en el mismo edificio. Solamente en el tiempo de Samuel, Saúl y David. Antes, no. Antes de Samuel, Saúl y David, hay templos separados. Después de David, templos separados. Todo el edificio dedicado completamente a la adoración. Pero en la Biblia, Samuel, en su juventud, durmiendo en el templo. Espacio mezclado. Encontramos en esta ciudad donde escribí por 5 años, una ciudad del tiempo de David y Saúl. 3 lugares, 3 ejemplos de casas con una sala en la casa llena de cosas religiosas. Solamente en una sala. El resto de la casa, una casa normal, una casa típica. Pero una sala llena de cosas religiosas. Un ejemplo acá. Vemos una piedra que representó a Dios probablemente. Asientos, un lugar para agua y sangre o otras cosas así. En esa sala encontramos una jarra de libación. Ponemos vino o agua, algo en un lado, después una bendición o oración delante de Dios, derramado para otro lado, bendecido. Y también un altar para incienso, descubierto en la misma sala. Una sala en una casa con cosas religiosas. No hay templo en esta ciudad, hay salas en casas con cosas religiosas. Hay otro ejemplo de este concepto en la Biblia, en el tiempo de David. 2 otros ejemplos, 2 ejemplos de este concepto. Los filisteos tomaron el arca del pacto de Israel una vez, después de una batalla. Capturaron el arca y lo llevaron a su territorio. Después de disezas y plagas, los filisteos devolvieron el arca
a Israel. En el 1 Samuel 7, cuando el arca viene de los filisteos de nuevo, los hombres vinieron de una ciudad en Judá, Kiriat Jearim, una ciudad. Tomaron el arca del Señor y la llevaron al tabernáculo. No al tabernáculo, a la casa de alguien Abinadab, la casa en la colina de Kiriat Jearim. El arca fue puesto en su casa. El tabernáculo probablemente fue destruido por los filisteos. No existe en este momento. ¿Dónde se pone el arca? En la casa de alguien. Espacio religioso. El arca, una cosa muy santa, muy sagrada, en una sala, en una casa. El resto de la casa es una casa. En el tiempo antes de David. Y en el tiempo de David tiene su nueva capital, Jerusalén, tiene que llevar el arca desde esta casa a Jerusalén, al tabernáculo, al nuevo tabernáculo. ¿Qué pasó? Un hombre se llama Usa, tocó el arca y murió durante el transporte. ¿Qué dice la Biblia en 2 de Samuel 6, versículo 10? Cuando Usa tocó el arca y murió, David puso el arca en la casa de Obed-Edom el Geteo. Por 3 meses en la casa de este hombre. Y bendijo al Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Después de 3 meses, ellos llevan el arca a Jerusalén por fin. Pero ¿dónde se pone? Otra vez, en la casa de alguien. En la Biblia encontramos este concepto 2 veces. El arca 3 veces. Samuel en su cama en el tabernáculo. El arca en la casa de Abinadab. El arca en la casa de Obed-Edom. Y el único ejemplo de este concepto que tenemos en la arqueología es el mismo periodo, la misma época. ¿Coincidencia? Es curioso que la Biblia recuerda esta costumbre en este periodo. Después de David, nunca leemos de esto. El arca siempre está en un edificio completamente dedicado a la adoración, el templo. Antes de Samuel, el tabernáculo es solamente para la adoración. Nadie vive en el tabernáculo antes de Samuel. Espacio doméstico, espacio religioso, mezclado. Solamente Samuel, Saúl, David, y encontramos el único ejemplo de esto en la arqueología en el mismo periodo. Es interesante. Los detalles que confirmamos en la arqueología que cuando leemos la Biblia. Vamos a otro rey en el futuro, Ezequías, rey de Judá en Jerusalén. Y la Biblia dice que Ezequías era un rey bueno, justo, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Él quitó los lugares altos, a los ídolos destruidos. Ezequías confió en el Señor. Él destruyó los lugares altos, lugares para adorar fuera del templo. Aquí en la ciudad de Laquis, donde encontramos la muralla de Roboam, encontramos otra cosa en la puerta. En la puerta, hace 8 años y medio, 2016, encontramos excavaciones en la puerta. Esto es la puerta de la ciudad. Aquí vemos las excavaciones. Acá, un lugar alto que fecha al tiempo de los reyes de Judá. Aquí, y es un lugar alto porque varias razones, pero es una versión más pequeña del tabernáculo. En la Biblia, el tabernáculo tenía una entrada bloqueada por una vela, un velo. También el lugar santo con cosas religiosas y un lugar santísimo con el arca. Y encontramos este diseño en este lugar alto. Muy pequeño, pero alguien saliendo de la ciudad o entrando en la ciudad puede ofrecer algo en la puerta para
pedir las bendiciones de Dios antes del trabajo, el viaje. Y aquí encontramos cosas religiosas, una doble altar, dos altares juntos y otras cosas religiosas que muestran el propósito de esta. Un dibujo, y vemos el lugar santo, el lugar santísimo, esta cosa, dos altares juntos, probablemente un altar para Dios, otro para una diosa de fertilidad. La Biblia dice que Israel adoraba a los dos juntos a veces. Pero encontramos otra cosa en el lugar santísimo. Vemos el altar, dos altares juntos. Encontramos este objeto también. ¿Qué es eso? Encontrado en el lugar santísimo en la ciudad de Laquis, en el reinado de Judá. Parece como... No. ¿Inodoro? Sí. Es un inodoro en un templo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el sumo sacerdote está adorando y tiene una emergencia, muy cerca, no. La Biblia describe la práctica de un baño en un lugar religioso. Este lugar alto fue destruido por Ezequías. Ezequías destruyó los lugares altos. Este lugar alto fue destruido por Ezequías. Los altares dañados, cortados. Pero ¿por qué vemos este inodoro? El inodoro excavado, por fin. Pero es un ejemplo de lo que leemos en la Biblia con otro rey. Un rey del norte de Israel, el rey Jehú. Él destruyó el templo de Baal, de Acab y Jezabel. Y mira, según de Reyes 10, 27. Jehú y sus hombres derribaron el pilar sagrado de Baal y demolieron la casa, el templo de Baal, y la convirtieron en una letrina, un baño público. ¿Por qué? Porque la tierra, el lugar, una letrina, lugar no es santo. La corrupción es baño. La corrupción es corruptida. El próximo rey no puede reconstruir el templo de Baal en el mismo lugar porque es un baño, no es sagrado. Es una solución permanente para un templo pagano. Leemos esta costumbre en la Biblia y vemos esta costumbre en Judá. La misma idea. Cuando Ezequías destruyó el lugar alto, puso el inodoro, una letrina, un baño en el lugar alto para desecrar el lugar para siempre. Es el único ejemplo en la arqueología de lo que leemos de esta práctica. Pero la Biblia recuerda la práctica. Y encontramos la práctica en la arqueología, por fin. Confirma que los israelitas hicieron esto a veces. Los detalles son importantes. Ezequías también edificó una nueva muralla alrededor de Jerusalén. La muralla cerca alrededor de este barrio. Y encontramos la muralla nueva de Ezequías. También en Isaías menciona la muralla. Y en Isaías 22... los hombres de Judá derribaron casas para fortificar la muralla. Y vemos una casa destruida para construir la muralla en el mismo lugar. Este detalle recordado en la Biblia. Y también, por fin, para concluir, la cautividad de Babilonia. Babilonia destruyó a Jerusalén, llevó la gente a cautividad. Un rey de Judá cautivo se llama Joaquín. El fin del segundo libro de Reyes dice: en el año 37 del cautiverio del rey Joaquín, el nuevo rey de Babilonia sacó de la prisión a Joaquín. Joaquín comió siempre en la presencia del rey de Babilonia, todos los días de su vida. Para su sustento
se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día. El rey de Judá en Babilonia recibió comida cada día del rey de Babilonia. El rey de Judá recibió para toda su vida. Encontramos la factura. Esta tableta es una factura de comidas recibidas o dadas de Babilonia al rey Joaquín. Menciona el nombre del rey de Judá, Joaquín. Él recibió una porción, una ración cada día. Y descubrimos la factura. La Biblia recuerda los detalles de la historia. El punto, si podemos confiar en los detalles de la Biblia, es más fácil confiar en las cosas grandes. Por ejemplo, la salvación que tenemos en Jesucristo. Si podemos confiar en los detalles, la factura de las raciones del rey, espacio doméstico y religioso mezclados, armas en un lugar religioso, etcétera, etcétera. Si podemos ver que los detalles son correctos, podemos confiar, podemos creer en las verdades más importantes, más grandes. Creo que sí. La Biblia habla de Jesús como ofrenda, sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para que podamos tener esperanza en nuestra vida después de la tierra, después de acá. Si la Biblia es correcta en las cosas pequeñas, yo puedo confiar en la esperanza más grande, la esperanza para siempre. Y creo que esas cosas pueden ser herramientas en la evangelización para persuadir a otros confiar también en la Biblia. Hermanos, gracias por su atención. La arqueología es más que simplemente algo chévere. Ilumina mucho, revela mucho, confirma mucho la Biblia, pero también es un fundamento, puede ser un fundamento de nuestra creencia, nuestra fe en la esperanza, la verdad de que la Biblia describe. Y si quieren entrar en una relación con Jesucristo, creyendo en Él, confesando Él como Hijo de Dios, arrepintiéndose de los pecados y ser bautizado en su nombre por el perdón de los pecados, podemos confiar en estas promesas porque podemos confiar en las cosas más pequeñas también. Si quieres ser cristiano, hágalo esta mañana. Gracias por su atención.